el Instituto de Nieve y Glaciares en Mendoza, y estamos acá con un grupo de colegas porque justamente después de esta reunión vamos a ir a hacer algunas mediciones en el glaciar de los Tres. La idea entonces hoy es contarles un poquito cómo es el programa de monitoreo de la Argentina y cómo contribuimos nosotros como país a este gran cúmulo de datos que mostraba Samuel. Primero, el escenario que tenemos es este es un glaciar, el glaciar del Humo en la provincia de Mendoza. Ha tenido un retroceso fuertísimo. Este glaciar tenía una lengua bastante extensa hace unos 100 años y bueno, esto se suma a muchas observaciones que tenemos en distintas partes del mundo. Esto es un poquito más al sur. En Lanín tenía un glaciar, en Lanín en la cara norte, así lo vio la Comisión de Límites también hace unos 100 años. Y así lo vimos nosotros hace unos años. Esto es parte de la verificación del inventario de glaciares. Un ejemplo un poquito más local, este es el Viedma, como lo vio Agostini. Como ustedes saben, anduvo por esta zona sacando muchísimas fotos y muchos registros que nos sirven. Y así lo vimos hace unos años y así lo vimos más recientemente. Entonces, este es el escenario en el cual estamos trabajando y haciendo este plan de monitoreo. Como ustedes saben, Argentina sancionó una ley de glaciares en el 2010 que justamente protege a los glaciares como reservas de recursos hídricos estratégicos, y el instituto en el cual trabajamos, el INILA-CONICET, es el organismo técnico encargado de proveer la información, toda la información necesaria para el monitoreo y protección de los glaciares. Por eso, junto con la ley, unos meses después, presentamos este documento, que es el cronograma del inventario, que es el plan de trabajo que explica de qué forma se van a medir los glaciares, tanto en el trabajo del inventario, que como ustedes saben, o si no saben, les cuento que se presentó el año pasado. Tenemos un inventario, un mapeo de todos los glaciares del país, pero también acá adentro tenemos la estrategia de monitoreo de la cual vamos a hablar ahora. El monitoreo se hace en 3 niveles, o el trabajo se organiza en 3 niveles. El primer nivel es el que presentamos el año pasado, que es un mapeo de todos los glaciares del país, contesta algunas preguntas básicas y es la base que necesitamos para avanzar con niveles más avanzados. Entonces, como dijimos, sabemos hoy cuántos glaciares tenemos en todo el país, qué distribución tienen, en qué cuencas están, y a partir de ahí podemos entrar con niveles un poquito más avanzados. El nivel 2 consiste en comparar este inventario con registros anteriores, por ejemplo con las fotos como veíamos recién, o en este caso con un mapa, la segunda figura que tenemos ahí. Esta es la zona del plomo en Mendoza, donde vemos también el retroceso para aproximadamente los últimos 100 años en esa zona. Y finalmente tenemos un nivel de detalle superior que exige muchísimo más trabajo de campo y mucho más esfuerzo, que es en el que estamos enfocados acá y del que vamos a hablar en esta charla, que es este nivel 3, que son todos los estudios de detalle que nos permiten entender o explicar por qué estamos viendo este retroceso. Este nivel incluyo, también se conoce como estudios de balance de masa, que como nos contaba Samuel, es tratar de entender un poquito los procesos que explican por qué los glaciares pierden o ganan masa. Para darles un pequeño contexto, este es el mapa final del inventario de glaciares de Argentina. Como ven, tenemos glaciares a lo largo de toda la cordillera. Y también, retomando esta idea de Samuel, los glaciares no son todos iguales. La cordillera está atravesada por 3 gradientes muy fuertes. La elevación sube muchísimo entre los Andes patagónicos, que llegan a cerca de los 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, y se eleva a más de 6.000 metros en los Andes centrales. Entonces tenemos una morfología de la cordillera que varía fuertemente. Tenemos un gradiente de precipitación muy fuerte, donde tenemos varios metros de acumulación en la zona del campo de hielo, y a medida que nos vamos para el norte llegamos a 10, 20, 30 centímetros, que es lo más frecuente en la zona más árida de los Andes. Y finalmente tenemos obviamente un gradiente de temperatura. A medida que descendemos tenemos temperaturas cada vez más frías. Entonces, estos 3 grandes gradientes van a hacer que tengamos toda una diversidad de glaciares, y acá ilustramos algunos glaciares pequeños que están a más de 5.000 metros en los Andes desérticos. Tenemos hielo cubierto, bien característico, y glaciares de escombro en los Andes centrales, y después en el sur sí, en todos los Andes patagónicos se caracterizan por estos glaciares descubiertos, manchones de nieve y grandes glaciares de descarga que vemos acá. Y es un poquito por eso que ustedes ven una escala de colores, donde vemos que en Patagonia domina justamente este tipo de hielo de glaciares descubiertos, pero tanto los glaciares cubiertos como los glaciares de escombros se hacen muy frecuentes hacia el norte. Los glaciares, para los que no están muy familiarizados,
se forman justamente en las zonas de la montaña donde la acumulación de nieve que cae en el invierno no alcanza a derretirse completamente en el verano. Esto genera entonces una zona de acumulación, que es lo que ustedes ven representado con blanco acá. Esta es una foto del final del verano de cualquier glaciar de los Andes, y justamente este es el remanente de nieve del invierno que sobrevive y entonces se va acumulando en capas sucesivas de un año para el otro. En la zona baja, en cambio, está expuesto a mayores temperaturas, entonces en esta zona también cae nieve en el invierno, pero a lo largo de la primavera y del verano esa nieve se va a ir derritiendo y va a llegar aproximadamente a la mitad de la altura del glaciar. Entonces esta zona, de la parte superior, va a estar ganando masa de año en año, mientras que la zona de abajo la pierde. En algún lugar en el medio tenemos una división, que es una división entre estas dos zonas, que es la línea de equilibrio, que es un parámetro bien importante en glaciología. Esta ganancia que tenemos en la parte de arriba, todos los años, hace un excedente de masa, y justamente eso es lo que va fluyendo lentamente y permite compensar esta pérdida de masa que tenemos en la parte baja, y por eso decimos que los glaciares están en un equilibrio dinámico con el clima, porque hay una interacción permanente entre los procesos de acumulación, el derretimiento, o la pérdida que podemos tener por liberación de témpanos como tenemos acá, y todo eso está conectado con el flujo. Entonces estos tres parámetros son los que nos interesa medir para entender cómo funcionan los glaciares. Estos son, para que ustedes se den una idea, en Argentina los resultados de inventario nos indican que tenemos más de 16.000 glaciares y más de 5.000 kilómetros cuadrados de hielo, pero para poder estudiar estos glaciares en detalle, el esfuerzo que tenemos que hacer de acercarnos cada 6 meses a algunos glaciares para hacer un monitoreo, hace que las series, los lugares donde podemos medir estos son bastante escasos, y esta es una lista prácticamente completa de los glaciares en Argentina. En realidad acá están sumados los de Argentina y Chile, donde se hacen mediciones de balance de masa. Y en el programa de inventario de glaciares, en el marco de la ley, lo que tratamos de hacer son los cuadrados azules que están acá, pues seleccionar 4 glaciares por cada una de estas grandes zonas que, como vimos, abarcan todos estos gradientes ambientales. Por supuesto, la pregunta que está atrás de esto es entender un poco los forzantes que están explicando esta retracción de los glaciares, que, como vimos, como las condiciones son bien diferentes, no van a ser igual para el glaciar de los Tres, que es el que estamos estudiando en las cercanías de Chaltén, con, por ejemplo, el glaciar de Agua Negra, que está en la provincia de San Juan, que está a más de 5.000 metros. Todas las condiciones son diferentes, y por eso el programa es importante que abarque todo este rango de cosas, de situaciones que tenemos en la cordillera. Y finalmente, fíjense que, siguiendo un poquito lo que mostraba Samuel, obviamente las tendencias en los sitios que se están midiendo es a balances muy negativos, pero las series son muchísimo más cortas. Nosotros nos sumamos a esta carrera para medir los glaciares casi con 100 años de retraso, 50 o 60 años de retraso. Entonces es muy importante que hagamos un esfuerzo para tratar de recuperar ese tiempo perdido. Entonces tenemos un glaciar de referencia por región. Acá quería simplemente que los conozcan. Este es el glaciar Agua Negra, un pequeño glaciar de 1 kilómetro cuadrado en la provincia de San Juan. Fíjense que tiene una textura medio rara, es la cobertura de penitentes de nieve irregular que caracteriza a estas regiones. Este es otro glaciar en el volcán Peteroa, el glaciar Azufre, el segundo glaciar que monitoreamos representativo de los Andes centrales. En 2013 empezamos a medir el glaciar Alerce en Tronador, esto es justo al sur de Bariloche, y en el mismo 2013 retomamos unas mediciones en realidad que habían empezado un grupo de glaciólogos en el glaciar de los Tres. Entonces esta es hoy la red de observaciones de balance de masa que tiene la Argentina. En estos sitios nos interesan medir varias cosas. El balance de masa superficial, como vimos, como nos explicó Samuel, es esa acumulación de nieve todos los años y ese derretimiento que se produce en la parte baja. La velocidad superficial, como dijimos, esta relación entre la ganancia y la pérdida que tenemos dentro del glaciar va a permitir un flujo, y entonces tanto la velocidad como la pérdida y ganancia de masa están relacionados, entonces queremos medir la velocidad. Y finalmente tener una idea de los espesores de hielo. Hay distintas formas de hacerlo, pero también estamos interesados en saber, bueno, tenemos las áreas de los glaciares, qué profundidad tienen y qué cantidad de hielo está almacenada. Y por supuesto, una de las grandes déficits que tenemos es observaciones meteorológicas. Ustedes saben, la red de observaciones en Argentina está concentrada en la llanura a bajas alturas, así que complementar esta red es imprescindible, y por eso cada uno de estos sitios está instrumentado con estaciones meteorológicas.
Y obviamente uno de los intereses grandes en el tema de glaciares es cuál es su contribución a los ríos y por lo tanto es necesario hacer mediciones de caudales. ¿Cómo se eligen estos glaciares? Nosotros tenemos, como dijimos, más de 16.000 glaciares, entonces hay algunas condiciones que nos interesa que cumplan. En este caso lo que tenemos es el mapa alimentario en la cuenca del Manso, de donde elegimos uno de los glaciares, este glaciar Alerce que contábamos recién, y uno de los aspectos que nos interesa es, como vimos, hay distintos tipos de glaciares, esto está representando el tipo de glaciares que tenemos en la cuenca, que es fundamentalmente de hielo descubierto, con un poquito de hielo cubierto, algunos manchones de nieve, es decir, pequeños cuerpos que casi no tienen dinámica, pero básicamente hielo, son glaciares descubiertos. Entonces, el glaciar que vamos a elegir, en este caso el Alerce, cumple justamente con la característica de ser un glaciar descubierto bien representativo de esta región. Además, la mayor parte del hielo que tenemos en esta cuenca tiene una orientación sureste, es una característica general para los glaciares en Argentina, entonces obviamente nos interesa que nuestro glaciar tenga esta orientación, y en el caso, es lo que sucede en el caso del glaciar Alerce. Además, los glaciares están distribuidos a distintas alturas, entonces si bien las alturas máximas, por ejemplo en este caso en el Tronador llega casi a 3.400 metros, en realidad el grueso de la masa de los glaciares está un poquito más bajo, entonces también cuando elegimos un glaciar de referencia vamos a querer que esté más o menos centrado donde tenemos el grueso de la distribución de glaciares para esa cuenca. Obviamente esto varía dependiendo en qué región de los Andes estoy. Y justamente este glaciar también está justamente ubicado donde tenemos la mayor concentración de hielo, quiere decir que más o menos los valores de acumulación que yo voy a medir y las tasas de derretimiento van a ser representativas de la mayor parte del hielo que tengo en la cuenca. Y finalmente, este es un trabajo que se basa fundamentalmente en trabajo de campo, en mediciones de campo, entonces las condiciones logísticas son claves y en este caso tenemos un refugio muy cerca, el glaciar que nos interesa está justo ahí atrás, y entonces este es un elemento determinante para lanzar un programa de observaciones como este. ¿En qué consiste entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos glaciares? Básicamente las actividades como nuestro examen, ponemos una red de balizas, son los puntitos rojos que están en este mapa. También nos interesa medir la acumulación, tenemos que hacer las calicatas. En este caso lo que vamos a medir acá es la densidad, la acumulación total que se produjo durante el año, pero también la densidad de la nieve que puede ir variando, entonces es necesario mostrar eso. También vamos a medir la acumulación, puede ser con sondas de avalanchas tradicionales, o en este caso lo que tenemos acá es un pequeño radar que sirve para medir acumulaciones cuando son más del orden de 5 o 10 metros, como sucede acá, que es el caso del Tronador. Y obviamente las estaciones meteorológicas que nos permiten tener mediciones continuas y un registro de lo que está sucediendo todo el año, en este caso en el glaciar de los Tres. Tenemos una pequeña estación meteorológica que alguno que anduvo por ahí la pueden haber visto, la estación Auniquén, y después tenemos un par de sensores en distintas partes para poder mirar estos gradientes. Las estaciones meteorológicas de montaña están diseñadas para condiciones extremas, para resistir gran cantidad de radiación, vientos extremos, acumulación de nieve, pero de todos modos muchísimas veces en la alta montaña quedan expuestas a condiciones más intensas de las que pueden resistir, en este caso es la estación de Tronador, que como vemos este año todavía se mantuvo la mitad de la estación vertical, pero cuando vinimos al año siguiente, el manto nival que se va moviendo lentamente, la deformó completamente y la tuvimos que cambiar. Es un desafío realmente tener estaciones meteorológicas en altura y por eso es que esta es una parte crucial del programa. Y finalmente, otro de los aspectos que nos interesa, como dijimos, es medir velocidades. Hoy, por suerte, tenemos distintas técnicas que nos permiten medir velocidades. En este caso, esto es un mapa de velocidades de Tronador, esa es la cumbre de Tronador, y estos son toda una serie de glaciares que salen con un flujo más o menos radial, y lo que vemos justamente son las velocidades de flujo que se pueden calcular con imágenes satelitales y que nos muestran el patrón clásico para glaciares de montaña, es que las velocidades son prácticamente nulas en el borde del glaciar y después el glaciar se va acelerando, son máximas en el medio y después nuevamente se frenan. Este es el patrón típico de velocidades que tenemos para glaciares de montaña, como van a ver en la presentación siguiente. Eso cambia un poco para los glaciares de desprendimiento como los del campo de hielo sur.
Finalmente, si queremos medir el volumen, esto es parte de las tareas que hacemos también, con el mismo aparato que les mostraba recién, con un GPR podemos recorrer, este es un trabajo que hicimos en el Agua Negra, podemos recorrer el glaciar con este aparato y lo que vamos a tener justamente es una reflexión. Este instrumento con otra antena nos permite ver la profundidad del lecho y tener una idea del espesor de hielo. En este caso llega cerca de los 75-80 metros. Entonces, todas estas actividades nos van contestando esas preguntas para entender qué características tienen nuestros glaciares. Y además podemos, midiendo varios glaciares, porque obviamente no los podemos medir a todos, combinando esa información con el inventario de glaciares, podemos empezar a tener una idea de qué volumen tenemos globalmente a nivel de los Andes. Esto es solo para que vean cómo se ven las series de datos. Entonces, en nuestro caso, como dijimos, las series arrancaron en el 2013. Este es el ejemplo de Agua Negra que empezamos en el 2014. Pero básicamente tenemos las barritas azules que van representando la acumulación de nieve de cada año y las barritas rosadas que van representando el derretimiento de cada año, y las barritas grises son el acumulado. Entonces, como mostraba Samuel, no escapamos a esa tendencia global que justamente año tras año nuestros glaciares van perdiendo más. Y bueno, obviamente a nosotros nos encantaría hacer esto en todos los glaciares de Argentina y capaz que en todos los de los Andes, que sabemos que son cerca de 40.000, pero no lo podemos hacer. Y por suerte tenemos otras técnicas que nos va a contar nuestra colega Inés de qué podemos hacer si queremos saber qué pasa con todo el resto de los glaciares.